Bueno, buenas noches. Bienvenida a la tercera clase de Tecnología de la Producción 2. Está en el portal disponible la primera asignación y el primer foro. Recuerda perseguir a la universidad. Todavía no has podido ingresar. ¿Qué te dicen? Ya pude hablar con el coordinador al final y mañana persona ya porque, claro, no sabemos. Ujú. Ujú. Dos materias que tengo profesores que les dije, mira, tengo dos materias que tengo profesores y la factura. Mm. Hay otras materias que no tienen nada por dentro. Bueno, bueno, mañana, bueno, mañana reúnete para que te resuelvas todo el inconveniente y veamos lo que vas a hacer. Y que puedas ingresar al portal y puedas hacer la primera asignación y que yo voy a agregar la segunda asignación con la segunda foro y después en la clase 4 tengo que agregar el primer examen también. La, o- Práctica material. sí, tecnología. Ujú. Ah, Entonces, pero a mí sí me aparecen escritas, así que las vas a cursar sin ningún inconveniente. Y cuando te aparezcan podrás agregar tú. Entonces, no evitemos. una foto del portal porque vean que tal cual, o sea, de 7 materias se puede hacer y no me aparece ninguna de las unidades. Ah, imagínate tú. Entonces, A mí sí me parece y por eso te escribí. sí, Ok. sí, sí, no, porque Bueno, pero aquí tenemos entonces. mañana se verá. Mañana resuelves todo. Bueno, vamos entonces. Ya va a abrir la presentación. Espero que no eche broma. Ajá, mostrarlo de cualquier manera. Ahí está la. Bueno, entonces ya está la presentación lista. Yo después me encargo de resolver el problema de la primera. Entonces, bueno, vamos a ver la tercera clase de Tecnología de la Producción 2. Primero vamos a revisar lo que vimos en la clase pasada, como siempre. En la clase pasada hablamos de transformación y conformación de los materiales, clasificación y diferenciación de estos materiales y de los procesos de producción. Hablamos de que los materiales plásticos y hablamos de materiales cerámicos y materiales vítreos, hablamos de la transformación y conformación de los materiales plásticos con los procesos industriales que convierten esa materia prima en productos finales. Y hablamos específicamente de cómo, a partir de la aplicación del calor, de la presión o de los moldes, se puede crear el material plástico. Pensando en la producción del plástico, se clasifica principalmente en dos etapas, la síntesis del polímero y la transformación, y después nos concentramos esencialmente en cada uno de los procesos de los materiales plásticos. Recuerda que igual todo esto lo puedes revisar en el material de apoyo que ya está disponible de la clase pasada, y cuando terminemos ahorita la clase 3 subiré el material de la 3 y después de la clase 4. Materiales cerámicos, hablamos que la transformación y conformación de los materiales cerámicos implica triturar materias primas, mezclarlas, moldearlas, secarlas y finalmente sinterizarlas, es decir, llevarlas al calor a altas temperaturas. Las técnicas principales de conformado, hablamos del prensado, de la extrusión y de la colada, y seguido por el secado para eliminar agua y cocción al lograr dureza. Entender los procesos de producción de la cerámica es pensar que es un arte milenario y de la ingeniería de materiales avanzada. De hecho, hoy nos vamos a concentrar específicamente para hablar cada uno de los materiales cerámicos, aunque los productos finales varían desde un ladrillo común hasta un chip de computadora dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Porque lo vimos de manera general como transformación y conformación la clase pasada, hoy vamos a ver especialmente cuáles son esos procesos, cómo son, cómo se realizan, y vamos a hablar también un poco específicamente de la materia prima de la cerámica. También hablamos de materiales vítreos. La semana que viene con la clase 4 sí hablaremos de materiales vítreos y después nos concentramos en los plásticos que llevan un poquito más de tiempo porque el material plástico tiene unos procesos iniciales y hay otros procesos mucho más actuales del material plástico. En el material vítreo hablamos que los materiales de transformación vítreo implica fundir materias primas a altas temperaturas para crear una masa viscosa que luego se conforma mediante soplado, flotado o laminado, que son esencialmente los tres procesos. Y hablamos del enfriamiento controlado recorrido para evitar tensiones, transformando la fundida en un sólido amorfo, rígido y transparente. Y para entender esta producción de materiales hablamos específicamente de cada uno de ellos y recordar que el vidrio no tiene una estructura ordenada, sino que es un sólido amorfo que se obtiene enfriando lo fundido, y después hablamos de cómo cristalizarlo y cómo llevar a esa diferenciación de cada uno de los procesos de producción.
No los voy a recordar todos porque fue bastante largo y lo puedes revisar entonces en el material de apoyo. ¿Qué nos vamos a concentrar hoy? Hoy vamos a hablar de la tecnología para el procesado de materiales cerámicos. Vamos a hablar específicamente de los materiales cerámicos, y de los materiales cerámicos nos vamos a concentrar primero en hablar de cuál es la materia prima del material cerámico. Primero, la materia prima fundamental del material cerámico, porque vamos a comenzar ahora. La semana pasada y las anteriores hablamos primero del plástico, hablamos de lo cerámico y de lo vitrio, y nos vamos a concentrar en una elaboración mucho más antigua. Primero vamos a hablar de lo más antiguo, que es lo cerámico, después pasamos a la elaboración de vidrio, que también es bastante antigua, y después nos concentramos en el plástico, que es más una producción que comienza sobre todo con la investigación a partir de los procesos de industrialización del siglo XIX, después específicamente se desarrolla a partir del proceso del siglo XX, cuando ya empieza a usarse ya el plástico con mayor profundidad. Por eso nos concentramos primero en el más antiguo, que es el cerámico, y hablamos que la materia prima fundamental de la cerámica es la arcilla. Es un material terroso y plástico porque tiene plasticidad, tiene la capacidad de moldearse, que al humedecerse se moldea y al hornearse cocción, o sea, al hacerse la cocción se endurece. Los componentes principales se clasifican en el plástico, es decir, el material que va a permitir ese moldeado, esa plasticidad, que es la arcilla. Los fundentes, el material para permitir que se funde, el feldespato, que vamos a ver ahorita qué es eso. Los desengrasantes, como el cuarzo y el sílice, que juntos permiten moldear y vitrificar la pieza, es decir, hacer que esa pieza se convierta en algo sólido. Principales materias primas, vamos a hablar primero de la arcilla, y aquí tenemos el ejemplo de arcilla. La arcilla puede venir en polvo directamente, y cuando se humedece es que se puede moldear, pero también la arcilla en la naturaleza la puedes conseguir ya con cierta humedad, pero cuando la empiezas a mover es que agarra el color característico dependiendo del tipo de arcilla que tenemos. Entonces, ¿para qué sirven las arcillas? En el caso de la cerámica, aportan la plasticidad y permiten esa cohesión, sobre todo cuando se calienta. Tipos comunes tenemos la arcilla roja, la arcilla refractaria y el caolín, que es para porcelana. Aquí tenemos tipos de arcilla. Aquí tenemos la arcilla roja, la arcilla esencialmente que utilizamos, que puede ser de color un poquito más opaco o blanco, más gris. Y este es el caolín, que esencialmente es el tipo de arcilla que se utiliza para porcelana. El que tenemos ahí, el blanco, el que está de este lado blanco, es el caolín. Ok, seguimos, vamos a avanzar para hablar de los otros elementos que van a constituir los materiales cerámicos. Tenemos el feldespato, que actúan como fundentes y disminuyen el punto de fusión, facilitando la vitrificación. Aquí tenemos un feldespato, que también es un material de la naturaleza, es un material mineral, no metal, y cuando lo agarras y lo fundes en pedacitos, o sea, lo mueles también, lo mezclas con la arcilla, y va a permitir ese punto de fusión que calienta la arcilla y que va a permitir solidificarse. Y está el sílice o cuarzo, como esto que tenemos aquí. Esto que tenemos es cuarzo, funciona como desengrasante, reduciendo la contracción y aumentando la resistencia estructural. Si tú le agregas el feldespato, permite que aumente la temperatura. Si tú le agregas cuarzo, permite que se contraiga y que aumente la resistencia, se vuelve una arcilla mucho más dura. Y por último tenemos los aditivos y colorantes, que le dan otras características al material como tal, que son los óxidos metálicos, como el cobalto para azul, y aquí tenemos este cobalto. El cobalto es azul, y cuando lo mezclo con arcilla va a generar una arcilla muy azul, y obviamente la cerámica va a ser de color azul. Y tenemos el manganeso para crear el marrón. Esto es manganeso, que también lo muelo, lo mezclo con los otros materiales y creo el color marrón. También puedo unirlo con carbonatos, con talco, ya hemos hablado de talco en otras clases. El óxido de alúmina, esto que tenemos aquí es un carbonato de calcio, que permiten generar otras propiedades de humedad, otras propiedades de resistencia, o también dar otro color distinto a la arcilla. Entonces ya unimos todos estos materiales y formamos la arcilla cuando la vamos mezclando. ¿Cómo procesamos esa arcilla? ¿Cómo procesamos después de que ya tenemos ese material mezclado, que puede ser húmedo o que puede ser incluso seco, y lo voy mezclando mientras voy haciendo el trabajo? Bueno, el procesado de materiales cerámicos abarca diversas tecnologías que conforman y transforman esas materias primas. La arcilla, el polvo de óxido, los carburos lo van transformando en piezas sólidas con geometrías específicas antes de su cocción final. Es decir, yo le doy la forma final que quiero, y después cuando la llevo a la cocción
él va a generar la arcilla como tal y también lo puedo llevar a un proceso posterior de secado, primero de secado y después de cocción. Lo vamos a ver ahorita. La tecnología para el procesado de materiales cerámicos combina métodos tradicionales, el prensado es un método tradicional, la extrusión, el moldeo, que también puede utilizar, hay moldeo, hay extrusión y hay prensado también con métodos y con técnicas mucho más avanzadas. Y tenemos las técnicas avanzadas como impresión 3D, sinterización por microondas, se utiliza ya un tipo de orden, la sinterización es el calentamiento para que la arcilla agarre el grosor, y el moldeo por inyección también, que es una inyección a través de materiales de maquinaria, para convertir las materias primas inorgánicas en componentes de alto rendimiento. Estas tecnologías abarcan desde la preparación del polvo, que es la primera parte, o sea, unir estos polvos, unir la cantidad de polvo que necesitamos, el tipo de arcilla, el tipo de feldespato, el tipo de aditivo, el tipo de colorante, etcétera, etcétera, el tipo de desengrasante, y se le llega hasta el sinterizado final, que es esa cocción que permite el grosor de la arcilla y el mecanizado de precisión, enfocándose para aumentar la densidad, la resistencia mecánica y reducir el impacto energético. También en la actualidad se busca reducir cada vez el uso de menos calor, de electricidad, con la intención de que sea también un poco más ecológica. Entonces tenemos las técnicas de procesamiento mecánico, vamos a conformar. La primera técnica es la preparación de los polvos, eso es lo primero que vas a hacer para generar la cerámica. Mezclas homogéneamente las materias primas y los aditivos, todo lo que acabamos de ver como materia prima y aditivo lo mezclamos homogéneamente, a menudo usando mezcladores cónicos de alto rendimiento para garantizar la calidad del producto final. Sí, para que tenga la cantidad de lo que yo deseo. Si quiero un tipo de colores mayor, le agrego más de uno; si quiero mayor resistencia, le agrego menos de otro. Eso ya depende de la mezcla que vaya a hacer, y para eso es importante apoyarse en un ingeniero químico que tenga el conocimiento. Después viene el proceso de conformado y moldeado, que puede ser con moldeado a mano, con prensado, el prensado un axial o isostático, y vamos a ver qué es eso específicamente, que puede ser en caliente o en frío para densificar los polvos, es decir, para que el polvo agarre densidad. La extrusión para formas continuas como tubos o ladrillos largos, la extrusión va creando una visión larga de la arcilla. El moldeo por inyección, ideal para formas complejas, yo inyecto de una manera a través de maquinaria también, lo vamos a ver, fundición en molde, el uso de moldes de yeso para piezas huecas o sólidas. El vaciado, yo colo la arcilla y centrifugo de tal manera de que quede la arcilla bien distribuida, vamos a ver la máquina de centrifugado. Y la fabricación aditiva, como por ejemplo con impresión 3D, que permite geometrías complejas y personalizadas, ideal para prototipos más rápidos. Y ahí tenemos el primero, prepara los polvos, después vienes al conformado o moldeo de la arcilla como tal, del proceso de arcilla, y después viene la sinterización y tratamiento térmico. ¿Qué hace la sinterización y el tratamiento térmico? Consolida las piezas a altas temperaturas. Incluye técnicas convencionales en hornos y métodos modernos como la sinterización por microondas, que mejora la eficiencia energética. Entonces ya tenemos la visión. Consolido la pieza a altas temperaturas, incluyo técnicas convencionales en horno, método moderno, y de esa manera hago que logre la densidad que yo quiero y mejora la eficiencia, porque utilizo ahora con microondas, utilizo de esa manera, logro que la sinterización sea más rápida y por lo tanto utilizo menos energía eléctrica. Y finalmente llega el acabado y mecanizado, que es el rectificado, si quiero quitarle alguna imperfección, el pulido para que tenga el acabado final, o el mecanizado con láser para quitar tolerancias dimensionales precisas. Le quito un pedazo, le quito algo, puedo utilizarlo. Eso es mucho más actual, la visión de. Entonces ya tenemos cómo creamos a partir de la materia prima, mezclamos los polvos, hacemos el moldeo del conformado, sinterizamos, es decir, generamos a altas temperaturas y rectificamos, pulimos o cortamos lo que tenemos que cortar para que logre el trabajo final. ¿Ya tienes ahora algún comentario, alguna duda hasta aquí para que veas cómo va el proceso de la arcilla? Claro, hasta ahora. Ok, vamos entonces a avanzar con la siguiente lámina. Ay, parece que allí está. Ok, vamos ahora a ver se me avanzó 2 veces. Vamos ahora a ver las tecnologías del proceso cerámico uno a uno. ¿Qué se hace en la cerámica para crear la cerámica? Vamos a comenzar primero con el modelado o moldeado a mano. Se puede utilizar las dos denominaciones, moldeo o modelo a mano. Técnicas básicas, y esta también es una técnica básica para crear escultura, por ejemplo, si hablamos del punto de vista artístico, pero esta es la técnica más tradicional y más antigua. La primera técnica es el pellizco, aquí tenemos el ejemplo aquí abajo del pellizco.
Crear la forma pellizcando, es decir, le voy agarrando una bola de arcilla con los dedos, ideal para piezas pequeñas y orgánicas. Y voy pellizcando y la voy armando y voy creando la forma que yo quiero con la arcilla. Ese es el moldeado más tradicional porque cuál es nuestra herramienta? Como utilizamos en el arte, ¿cuáles son las herramientas? En ese caso, las manos. Las manos se convierten en la herramienta para crear la arcilla que nosotros queremos. Esta es la más tradicional. ¿Puede haber modelado industrial? Sí, claro, porque la máquina te puede hacer ya el modeleado. Ahora utilizamos impresora 3D, que lo vamos a ver más adelante. Pero también utilizamos otra técnica que permite que sea mucho más perfecta esa cerámica final. Placas y planchas es la otra manera de modelado como técnica básica, el uso de rodillos. Aquí tenemos la segunda imagen para crear láminas de arcilla que luego se cortan y se unen. Entonces yo extiendo con el rodillo de tal manera, después corto y uno y creo piezas geométricas. Puedo cortar el triángulo y uno los varios triángulos y le coloco pedazos de arcilla para que se una, o dos cuadrados o rectángulos, lo que yo quiera unir. Esa es la maravilla de utilizar la plancha. Y aquí utilizamos dos herramientas, las manos y el rodillo como herramienta para crear ese modelado de arcilla. Bueno, o para que la arcilla que ya mezclada con todas las de convertir en cerámica, porque ya no es arcilla sola, tiene feldespato, tiene desengrasante, tiene el aditivo, tiene el color que nosotros necesitamos. Entonces esas son las técnicas más tradicionales de la arcilla. Vamos a comenzar ahora en las técnicas mucho más elaboradas. Tenemos el moldeo por inyección mecánica. Moldeo por inyección mecánica, déjame ver si puedo sacar aquí. Creo que no sale la imagen, el puntero para que lo podamos ver, pero podemos ver el proceso. Primero combina los polvos cerámicos, que es esa combinación inicial, con aglutinantes orgánicos inyectados a alta presión en moldes. Entonces yo tengo primero, aquí tenemos la primera imagen, el polvo, el Ceramic Power, que lo tenemos aquí. Después lo llevamos a una mezcladora, una mixer, una mezcladora. Después, como tal, la convertamos en pedazos, la creación de pedazos que son los pellets, y esas partículas son las partículas de cerámica. Yo después esas partículas las meto en una máquina, esta es la parte, ya estamos en la parte de abajo de Injection Molding Machine, la máquina de inyección de molde, y lo meto en un molde. Y el molde, la cerámica, después que la meto en el molde, la llevo a un proceso de secado, y después el secado asinterizado para que logre la forma final y tengo los productos cerámicos. Aquí vemos todo el proceso de inyección. Y en la segunda imagen vemos los moldes. Estas son moldes, la imagen que está de este lado, ahí vemos los moldes que yo voy a inyectar, y cuando yo quite, después de hacer el proceso de primero de secado y después de sinterizado, cuando yo quite queda la forma de la cerámica que yo desea, porque yo le inyecto la cerámica de tal manera para que quede la forma que yo quiera. Eso es una maravilla, pero necesitamos la maquinaria para que haga todo este proceso. Esto ya es un proceso mucho más industrial, más cercano a lo que queremos ver en el caso. También se está moldeando, indudablemente, pero es un moldeo más industrial. Tenemos la extrusión. La extrusión es un proceso industrial y artesanal, también se puede hacer artesanal si lo queremos, que consiste en una forma de pasta de arcilla plástica a través de pasar la pasta de la arcilla, la forzo, a través de una boquilla o matriz de alta presión, creando productos continuos con una sección transversal constante y definida. Entonces aquí tenemos el sistema de alimentación de la arcilla, como lo vemos aquí en la imagen. Este es un reductor de velocidad y él va calefactando, es decir, va calentando la arcilla y va a un cabezal y lo va lanzando. Y al lanzando se van creando formas largas, formas alargadas. Y aquí tenemos un ejemplo en la imagen siguiente de esta forma. Estos son como unos ladrillos bastante alargados, huecos por dentro, porque se va saliendo en extrusión. Y va creando la imagen larga, y después yo obviamente le puedo cortar en pedazos como yo quiera, necesito otra máquina, etcétera, etcétera, pero tengo bastante larga la creación, en este caso del producto cerámico. Esta es la extrusión. Tenemos el prensado a presión. Tenemos los dos tipos de prensado, el prensado uniaxial, aquí sí vamos a explicar qué era lo que acabamos de hablar anteriormente. Tenemos el uniaxial, que es la compactación en un molde rígido común para piezas simples. Aquí tenemos el primer ejemplo, tenemos un molde, yo le coloco la arcilla y compacto. Y al compactar, después de que queda la forma, después yo lo caliento y después lo seco y después lo llevo al sinterizado y queda la forma que yo quiero. Y tenemos el isostático, que aplica presión uniforme en todas las direcciones usando fluido, logrando densidades superiores de forma compleja. Aquí tenemos el ejemplo en la segunda imagen, donde está el Film Container Metal. Por ejemplo, este
se usa el mismo proceso de mantenimiento del metal. Yo agarro y mando el producto cerámico, caliento, de esa manera remuevo cualquier otra cosa que no corresponda, lo sello herméticamente y lo presiono por todos los lados. Y al presionarlo, yo remuevo, lo caliento y llega el sinterizado y queda la forma como tal. Ese es el isostático, que tiene varias presiones al mismo tiempo. Es el presionado isostático, que se utiliza también para metal. El metal también igualito se puede utilizar al mismo tiempo que la cerámica. Porque para lograr la forma de metal también necesitas calentamiento en este caso. Ok, ya tenemos el preciado de una sola manera, el presionado de una sola manera y el presionado de diferentes, de varias direcciones. Ok, tenemos el torneado. El torneado es un método muy tradicional, pero que también se puede tornear de manera industrial. Torneado es el uso de una herramienta perfil para dar forma a las piezas de vasija. Entonces, primero yo doy el torno, da vueltas. Tornar significa dar vueltas, girar. Yo le doy el torno y le voy dando la forma, y después puedo utilizar perfiles como en la segunda imagen. Utilizo perfiles de tal manera que le da las formas a la vasija, y yo voy abriendo la vasija como quiero y después voy limpiando y moldeando. Y después que tengo, secarla, y después de secarla la sinterizo, le doy el acabado final y ya tengo la forma de la arcilla como tal. También se puede hacer torneado, sí, con tornos mecánicos, porque estos tornos son industriales, ya lo vamos a ver. Pues este es más manual, ya lo vamos a ver cómo lo hacemos con un torno mucho más elaborado. Tenemos el siguiente, el vaciado o colado, con una barbotina, que es una suspensión líquida del polvo de arcilla mezclado con agua. Se vierte en un molde poroso, esencialmente de yeso, principalmente de yeso, que absorbe agua formando una capa sólida. Y aquí tenemos un molde. En la primera imagen vemos un molde. Yo le lanzo la barbotina, la suspensión líquida de arcilla, y cuando después lo caliento incluso el molde de yeso, quiso el molde de yeso, y queda la forma de la arcilla. Esto es el proceso más tradicional, pero también lo podemos hacer más industrial. En la segunda imagen vemos diferentes moldes de yeso, y yo vierto, vea que tiene una abertura, yo meto colo, es decir, hago el colado, lo vacío, por eso se llama vaciado o colado. Esa suspensión líquida la vacío en ese molde, caliento el molde de yeso. Esto es más industrial porque ves que hay no sé cuántos, y después que lo caliento, cuando quito el molde del yeso, y se ve que los moldes tienen, es que tienen como una rayita en el medio, donde está el metal ese, se ve como una rayita. Yo separo el molde y ya queda la forma de la arcilla. Después que lo caliento y después de que lo caliento, puedo hacer un sinterizado para que termine de formar. Ya vamos a ver cómo es el sinterizado. Y el centrifugado, que es esencialmente lo mismo que el torno, pero de una manera más industrial. Se utiliza una fuerza centrífuga, y de esa manera distribuyo la barbotina, es decir, distribuyo lo líquido. La fuerza centrífuga, como lo podemos ver aquí en la primera imagen, te das cuenta cómo va cayendo el líquido, va cayendo, y la fuerza centrífuga al centrífuga hace que se pare. O sea que la centrífuga va del centro hacia afuera, por eso se llama centrífuga, del centro hacia afuera. Del centro se fuga, se va hacia afuera. La otra fuerza contraria es la centrípeta, que va de afuera hacia adentro. Ese es otro tipo, centrífuga, porque al dar vuelta se para hacia la parte exterior, y de esa manera distribuyo el molde. Aquí tenemos un ejemplo en la segunda imagen, donde está el técnico especial. Entonces vemos aquí como al colocarle la barbotina es ideal para piezas huecas de alta densidad. ¿Por qué? Porque como distribuye de tal manera, yo después caliento y saco el molde, es mucho más grande, y lo seco, y después lo llevo a sinterizar, es decir, le doy el calentamiento final, y ya tengo una forma bastante amplia, dependiendo del tamaño que quiera, y también eso también depende de la máquina en este caso. Ya tenemos el centrifugado. Y tenemos también, aquí tenemos la sinterización y tratamiento técnico, que ya es el proceso final. El proceso final, entonces yo tengo, aquí tenemos un horno microondas, la primera imagen, un horno mucho más tradicional, especial para arcilla. Ves cómo calienta profundamente la arcilla, y le da el grosor final que necesitamos, y del grosor final pues queda ya la figura que queremos. Un horno mucho más pequeño, un horno que puede servir a cualquier persona, sí, para productos pequeños. Y aquí tenemos hornos gigantescos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es cerámica. Ves cómo están en este momento calentando y sinterizando bueno, nosotros la llamamos
lo podemos llamar watercloak, la podemos llamar pocetas como le decimos en Venezuela. ¿Ves cómo lo están? Porque es hecho de cerámica, es una cerámica muy resistente. Es muy difícil hacer cerámica de cristal o de otro elemento de metal porque no tiene la capacidad ni tiene la resistencia que tiene, y por eso se utiliza la cerámica para crear los elementos del baño. Además por su resistencia química a cualquier cantidad, por la cantidad de años que puede durar y por su resistencia al agua también. Entonces aquí tenemos un horno gigantesco que permite terminar ese acabado final. Obviamente hay un proceso también del material que se está utilizando para el brillo, como tal, del brillo de los productos sanitarios. Entonces ese es el tratamiento técnico y sinterizado final para que logremos después de todos los procesos. Entonces ya viste, podemos moldear, podemos presionar, podemos hacer extrusión, pero al final necesitamos calentar. Primero secar y después calentar. Seco y después caliento. Le hago un tratamiento térmico de secado y después le doy un sinterizado, que es el proceso de cocción final que da el grosor como tal de la arcilla. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el mecanizado de torneado y agujerado? Porque después, durante el proceso de moldeado y durante el proceso final de la arcilla, puedo hacer otras cosas. ¿Cómo puedo hacer? Puedo hacer el proceso de tornear y agujerar posteriormente. El mecanizado de cerámica es un proceso sustractivo utilizado para dar formas precisas, eliminando el exceso de material de una pieza de trabajo. Entonces ya utilizo el torno, pero es para quitar. En aplicaciones industriales o de cerámica avanzada, el torneado implica el corte de una pieza en rotación con una herramienta de un solo punto para definir superficies internas o externas. Entonces ya la cerámica está hecha, pero yo le quito pedazos con un torno también. El retorneado realiza habitualmente cuando la pieza alcanza la dureza de cuero y de esta manera pulo la base y elimino material sobrante. Entonces yo torneo también para quitar elementos después. El primer torneado es para crear la arcilla y el segundo torneado es para quitar el exceso. Lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un torno, la primera imagen, este es un pedazo de arcilla y yo le estoy quitando cosas con el torno va dando vuelta y le voy quitando pedazos, esa primera imagen que tenemos ahí. También podemos hacer el agujereado, que es la perforación. ¿En qué es el agujereado? Yo perforo, se utiliza para crear cavidades o pasos funcionales, o sea, pasos que funcionen para algo. Debido a la alta dureza del material cerámico, a menudo se requieren herramientas con recubrimiento de diamante o de carburo para evitar el desgaste excesivo durante el fresado. Fresado es abrir un hueco, de hecho hay una herramienta que se llama fresa, que es para abrir huecos y que tiene la punta de forma de fresa, por eso se llama fresa, y en perforado, o sea, para abrir el hueco. Aquí tenemos el ejemplo, es decir, yo tengo ya la arcilla hecha, yo torneo para quitar pedazos y formar la arcilla de otra manera, o para también puede servir, ya vamos a hablar del pulido, y el agujereado para abrir huecos después de que la arcilla ya está solidificada y sinterizada. Y este segundo ejemplo es un elemento que está abriendo huecos. Vean que ya se abrió un hueco. Mira que ya se abrió un hueco aquí y que estoy abriendo huecos a un pedazo de arcilla. Eso es una maravilla. Le estoy colocando también, para evitar la resistencia, le coloco agua y el agua me permite abrir el hueco con mayor facilidad. Porque voy a utilizar eso para algo que necesita el hueco específico. Puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de las pocetas, como ya vimos. Sabe que las pocetas tienen tanque. La parte de abajo tiene el tanque y esos huecos pueden ser abiertos posteriormente. No se hacen porque cuando se solidifica puede que el hueco no esté. Entonces yo le abro el hueco después y le hago el tratamiento para que yo pueda meter y unir el tanque con la parte de abajo de la poceta. Si alguna vez no lo has visto, yo que he tenido que cambiar y hacer cosas porque en la casa nos toca hacer de todo, lo he visto. Okay. Y los huequitos, también los huequitos esos que tienen los lavamanos, esos huequitos se pueden hacer posteriormente, no se hacen antes. Ok, también tenemos el secado. ¿Cómo es el secado y qué tratamiento térmico se da al secado? El secado es el paso donde se elimina el agua residual para preparar la pieza para la cocción final sin que se agriete. Entonces yo primero tengo que secar antes de sinterizar. ¿Cómo puedo secar? Métodos convencionales, el secado con aire caliente es el más común, a menudo realizado en cámaras o secadores de túnel. El tratamiento, que también hay unos secadores de túnel utilizados para madera, por ejemplo. En tratamientos avanzados se han desarrollado técnicas como el secado asistido por microondas y cámaras de calor controladas que permiten una eliminación de humedad más homogénea. De esta manera, yo primero seco la arcilla. No te has dado cuenta, no sé si algún momento en el colegio hiciste arcilla, pero a mí sí me tocó.
yo recuerdo que hacía el molde de la arcilla, después la metía en el horno de la cocina para que se solidificara, igualito se me deshacía. ¿Por qué? Porque primero tenía que secarla y después era que tenía que hornearla, pero eso no lo sabía yo. Entonces lo aprendí después, que primero viene el secado, o sea, el secado completo, y después es que yo le hago el sinterizado a una temperatura, que indudablemente ni nuestros hornos no tienen la temperatura que requerimos para que logre ese grosor. ¿Cómo se hace el control del proceso? Bueno, es fundamental un secado lento y constante, por eso es algo que no sabíamos cuando estábamos pequeños, para evitar tensiones mecánicas. Las partes delgadas como asas suelen cubrirse con plástico para igualar la velocidad de evaporación con las partes más gruesas. Es decir, esa es la idea, cuidado al secar las partes delgadas. Se puede cubrir también porque de esa manera no se seca tan rápido, porque la parte más gruesa va a tardar más en secar, pero la parte fina se va a sacar más rápido. Entonces se puede envolver para evitar que se pueda partir, porque se puede partir con el secado. Aquí tenemos cámaras de secado. Yo coloco primero, antes de sinterizar, yo seco, es decir, tengo una cámara seco, coloco, las distribuyo y seco la cerámica y después es que la voy a calentar. Y aquí tenemos hornos que podemos utilizar tanto para secar como, dependiendo de la temperatura que esté utilizando, como para sinterizar después para ya darle el grosor final a la arcilla, a la cerámica, pues ya no es arcilla, es la cerámica final, el producto cerámico. Por último tenemos los acabados, que puede ser vidrio o puede ser coloreado. Los acabados proporcionan impermeabilidad, resistencia y estética a la pieza cerámica, porque también tenemos acabado en la cerámica. Tenemos el vidriado, consiste en cubrir la pieza terracota o pieza ya cocida con un esmalte, le coloco un esmalte que al someterse a altas temperaturas se vitrifica, que parece que fuera vidrio. Eso crea una superficie impermeable y brillante y que puede aplicar con técnicas como el rodado, es decir, hago girar el esmalte en el interior, o inmersión, o sea, agarro la arcilla y la meto, agarro la cerámica, porque ya no es arcilla, perdón, la cerámica y la meto en esa pieza, en ese esmalte, y después cuando la saco la tengo que calentar para que se fije. Eso se hace posteriormente, a menos que le coloques a la arcilla ya los colores y los procesos, pero posiblemente no se solidifique bien, por eso se coloca después. Y el coloreado se puede lograr mediante el uso de engobes, arcillas coloreadas aplicadas antes de la primera cocción. Como ya lo vimos, la arcilla terracota te va a dar una presión, la arcilla si le coloco cobalto te va a dar un color, si le coloco un pigmento te va a dar un color, o óxidos metálicos que mezclo con esmalte también. Es decir, lo hago antes de la primera cocción o lo hago posteriormente. El color final depende tanto de los materiales usados como de la temperatura y atmósfera del horno durante la cocción. Eso es importante. Pensar que depende de eso, de la atmósfera del horno, la temperatura, cómo voy a crear como tal. ¿Cómo tenemos el vidriado? Aquí tenemos dos ejemplos de vidriado. Este vidriado, yo le coloco el esmalte y después le coloco esta cantidad de elementos y después lo fijo con calor. Y aquí tenemos otro vidriado que es muy metalizado. Es decir, este tipo de arcilla, después yo la bañé completamente, esta no la bañamos, le colocamos las cosas que queríamos, después la fijamos, es un esmalte muy específico, y esta sí la bañé completamente, la segunda imagen la bañé y después la solidifiqué con calor. Y aquí tenemos el coloreado, este es un coloreado que puede haber sido mezclado anteriormente. Anteriormente yo le coloqué los pedazos de tal manera, los distribuí de tal manera que cuando lo solidifique se quedó de esta forma. Pero también lo puedo colocar. Indudablemente para hacer esta cantidad de formas, colorear es mucho más complicado. Ok, ya tenemos entonces cómo es el proceso del acabado final. Con todos estos procesos. Hacemos el vitrificado, hacemos el coloreado, cortamos pedazos, utilizamos las herramientas, lo que nosotros queramos. Y vamos a hablar, último, las tecnologías avanzadas, tendencias. ¿Cuáles son las tecnologías avanzadas y tendencias que hemos visto? Ya hemos visto los métodos tradicionales, ya sabemos que batimos de un polvo, ese polvo final que va a generar ese que dependiendo de la mezcla le puedo colocar más desengrasante, le puedo colocar más arcilla, le puedo colocar más cobalto, le puedo colocar más aditivo, lo que yo quiera hacer. Para eso una persona específica de ingeniero nos va a permitir entonces crear claramente cómo queremos que sea la arcilla, pero también podemos crearlo a partir de estos elementos mucho más
actuales. La industria está adoptando innovaciones para mejorar la precisión y la sostenibilidad. Ya no tengo que moldear a mano, ya no tengo que sinterizar, es que extruir, mandar por presión, ya no tengo que presionar de una manera o de las varias maneras el uniaxial o isostático de diferentes puntos de vista, diferentes puntos de presión, sino que agrego una fabricación aditiva, es decir, una fabricación que agrega, que adiciona, que suma pedazos del material cerámico o del producto, materia prima moldía, que puede estar en líquido también. Como la impresión 3D, aquí tenemos una impresora 3D de arcilla, tecnologías como la sinterización selectiva con láser también, es decir, imprimo y después selecciono con láser, el láser me permite sinterizar nada más unos pedazos de tal manera que logro, y también el Direct Laser Writing, la escritura de láser directa que permite crear piezas con geometrías internas imposibles de lograr con métodos tradicionales. Esto que estamos viendo aquí, esta impresión, es una impresión de arcilla que sería prácticamente imposible hacer con un molde. Nos complica muchísimo la vida tratar de hacer un molde de tal manera que nos quede la forma tal cual, sino que yo voy aquí, subo, voy imprimiendo, le voy adicionando, y después de esto yo sinterizo, primero seco y después sinterizo selectivamente y crea la forma como tal. Entonces es una maravilla que tengamos ahora también las impresoras de arcilla. Yo vi una impresora que me impresionó muchísimo, no es de arcilla, pero con cemento para crear casas rápidamente. Vi un video que me sorprendió muchísimo. Es gigantesca y va haciendo así, va haciendo el borde de la casa, va colocando cemento, y después cuando se lo solidifique va a quedar una casa como tal. Se construye muy rápido las casas. Imagínate, ya no tengo que estar echando pedazos, no tengo que colocar ni siquiera ladrillo. El mismo cemento me va creando la forma, era un material gigantesco que vi. Ok, ya tenemos entonces la fabricación aditiva. También se está utilizando cada vez más la nanotecnología, que es la integración de compuestos a escala nanométrica para crear cerámicas funcionales con alta resistencia al desgaste y aplicaciones en electrónica. O sea, porque necesito, también recuerda que la cerámica se puede utilizar para aplicaciones electrónicas, entonces tengo que hacerla cada vez más pequeña, con unos tamaños más chiquiticos y una alta resistencia, porque la capacidad del polvo controlado nanométricamente nos permite generar un mejor producto cerámico. Digitalización y telemetría y la implementación de sensores láser o rayos X para el control de calidad en tiempo real. Es decir, para inspeccionar la densidad de las piezas, inspeccionar si está haciendo, inspeccionar si está saliendo como corresponde. O sea, esa es una máquina que indudablemente te está viendo cuando el proceso se está haciendo industrialmente y con mayor rapidez, te ve cómo está y ver si el producto tiene la calidad como tal y si pasa y se puede vender. Es un producto que se hace muy rápido. Y tenemos la sostenibilidad y geopoética. Las tendencias apuntan hacia procesos que ahorran energía, es decir, sintetización no convencional, no utilizar energía eléctrica para que sea mucho más ecológica. Pueden también utilizarse sintetización de energía solar, etcétera. Eso es algo que se está investigando, eso es algo mucho más actual. Y materiales que evocan texturas en minerales naturales o acabados mate. Es decir, que evoquen, por eso se llama geopoética. Geo de la tierra, que evoquen a la tierra, que evoquen a la naturaleza o que evoquen al acabado mate, que evoquen esencialmente eso. Eso es lo importante en este caso con tecnologías avanzadas y las tendencias mucho más actuales de utilizar. Entonces ya hemos visto cómo partiendo de una materia prima unimos el polvo cerámico con todas las mezclas que queremos. Podemos moldear de esta manera, podemos moldear con impresora 3D. Después viene el proceso de secado, del proceso de secado viene el sinterizado y el sinterizado puedo quitarle pedazos con todos los elementos que acabamos de ver, le puedo dar un acabado con esmalte, metálico, etcétera, etcétera, o puedo llevarlo directamente al vidriado, lo que yo quiera como tal agregar del producto cerámico. Creo que hemos visto todo lo de la cerámica. ¿Alguna duda, comentario? Déjame volver a la clase. No, sobre cerámica no. Todo súper bien. ¿Ya has trabajado con cerámica? Realmente sí, acá tuvimos unas clases especiales de cerámica y trabajamos, creo que fue también.
Mm. Ah, ok, para hacer prototipos de los diseños industriales. Maquetas en cerámica. Ah, imagínate tú, claro, no hacer la típica maqueta que es papel, cartón, sino hacer el prototipo antes de la prueba directamente con cerámica. Me imagino que lleva un trabajo distinto. ¿Y, Sí, y sí, qué totalmente. utilizaron? ¿Qué producto utilizaron cerámico? ¿Te acuerdas? Bueno, hasta donde sé, arcilla con cielo, Ujú, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Y bueno, eso de la rutina, el barniz, las pinturas, ujú. el horno, todo eso lo usamos. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal quedaron los productos? Muy bien. Sí, no, sí, me olvidó volver a ir a buscarlos porque los tenía ahí y tenía que pasar a buscarlos y pensé Ah, que ay, Dios mío. esta no es. Bueno, Pero espero que los puedas recuperar porque no sabemos si en algún momento lo vas a necesitar y si es que y si no los botaron, por favor, que nos devuelvan los productos cerámicos. Entonces, bueno, me imagino que utilizaron y qué técnica utilizaron. ¿Utilizaron moldeado, extrusión, utilizaron un molde, algún tipo de yeso, algo específico para todo fue moldeado a mano? con la mano. Eh, Ujú, para hacer como un florerito, ujú. pero de resto fue la mano. Sí, una maravilla porque tú vas haciendo así y él va saliendo, perdón, va saliendo así, me dio como un hipo así raro, va saliendo y después sale. Ok, pero ya tenemos muy bien, muy bien. Me gusta que hayan tenido la experiencia. ¿Eso fue con la universidad? Con la católica. Están estudiando en la católica. Ah, ok. Es que estabas estudiando en la católica. Diseño industrial Ah, también. diseño industrial. Ah, no sabía que ya había diseño industrial, no lo sabía. No, directamente no. Estaba Ah, haciendo el ICM en Cámara de Basura, ujú. pero todavía no he logrado abrir la carrera como tal. Ah, ok, sería interesante. Bueno, sería una competencia, porque creo que la única universidad en Caracas es la José María Vargas, de hecho. Sí, Entonces, la única universidad que da licenciatura de diseño industrial es la Vargas. mm. Y la ULA nada más. Ah, Los imagínate, otros colegios. tendría que irte, tendría que irte a Mérida. Sí, no, y la otra, el IDC, Mm, no da licenciatura. Que a esto lo curso de 5 años, mm, pero no hay licenciatura como tal, pero la carrera es básica. claro, claro, La carrera tiene que pasar por un sistema de ranking claro, claro. y eso. Sí. En el diplomado eran 7 estudiantes por año, Mm, mm. y todos nosotros éramos mayores de 27 años. No, imagínate tú. No, claro, pero mm, Entero o sea, uno como que en la escuela pasaba mucho y como decía la profesora, mm. Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, por eso hay muy poquita gente, pero un compañero que está ahorita ya para el 10º semestre que yo le di la parte de proyecto final, que hizo como un portafolio digital que quedó muy chévere. Él está diseñando, o sea, aunque sea diseñador industrial, él está diseñando todo el material POP de lo que tiene que ver con sorbeticos y galletas, etcétera, etcétera. Incluso me lo ha mandado. Tiene tiempo que no me escribe, pero me mandó los últimos, le dijo, cuando lo vea, pero no lo he percibido en algún centro comercial, pero maravilloso que está trabajando, es decir, está como a medio camino entre lo industrial porque tiene que producir esto en serie, pero en el diseño gráfico tiene como las dos cosas. Pero bueno, las carreras se complementan. El Carlos. es el mismo, ya, pero que empezó un proyecto, pero él está en proyecto conmigo ahorita. Ah, claro, no, pero él vio una materia que se llamaba, no recuerdo ahorita el nombre, que es algo de proyecto, que es para que crees tu portafolio, que crees tu tarjeta de presentación, que crees trípticos, dípticos de presentación. Fue muy chévere verlo y fue muy aplicado. Oh, wow, ¿cuál materia es esa que no la he visto? Porque nosotros estamos a Mm, la par. mm. Esa materia, o no sé cuál es, no la he visto,
No, ya te voy a decir, ajá. Registro y presentación de proyectos. Ah, no, eso me toca la próxima fase. Registro y presentación de proyectos. Ah, bueno, la voy a proponer para dictarla otra vez. Ya sé que la vas a ver, Ok. entonces la voy a proponer para dictarla porque es una materia maravillosa, porque explicamos cómo diseñar una tarjeta, cómo diseñar eso, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos, eso lo hablamos en ese momento cuando nos corresponde. Es muy chévere porque Ah, semanalmente tú vas diseñando cosas. Vas haciendo un díptico, vas haciendo un tríptico, vas haciendo un portafolio, bla, 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 los tipos de portafolio. Y yo metí algo de marketing personal, de cómo te vendes a ti mismo, técnicas, etcétera, etcétera. Fue muy chévere. Bueno, me encanta. Ok, sí, sí, ya sé la semana. sí, Y sí. ya sabes la próxima fase, pero ¿esa es de 3 o 6 meses? No, no, esa es de la igual de 8 semanas. De 8 semanas. Ah, ok. No, no, en 8 semanas está lista. Yo la tengo ya diseñada. Bueno, entonces, bueno, con esto entonces terminamos, estamos terminando la clase número 3 de tecnología de la producción 2. Importante entonces, cuando ya puedas acceder al portal, entrar al portal, revisar asignación 1, voy a colocar la asignación 2, voy a colocar el hilo número 2 y después en la clase 4 colocar el examen de lo que hemos visto hasta el momento. Si no tienes ninguna duda o comentario, terminamos entonces. No, todo súper bien. Ok, bueno, nos vemos entonces la semana que viene.